grande, un diámetro o una tubería de diámetro muy grande, que se conoce con nombre de carcasa, que contiene tubos más pequeños, más de tubos. De una forma es una extensión de intercambiador de calor de doble tubo, de tubo concéntrico. Pero claro, hay particularidades, hay detalles que los diferencian, pero esencialmente la lógica es esta. ¿Okay? Pero antes de entrar en estos detalles de cálculos, vamos a incorporar un concepto que se conoce con el nombre de resistencia controlante. En la unidad 1, les decía y les mencioné que vamos a tratar con resistencia. Le vamos a dar el enfoque de resistencia del problema de transferencia de calor. Les mencionaba que de forma general la velocidad de transferencia, en este caso del calor, la puedo cuantificar como una fuerza impulsora que va a hacer que la diferencia de temperaturas sobre una resistencia. Y tomando la ecuación de conducción de calor, la ecuación de convección, incluso la ecuación de radiación, yo puedo dar de esa forma. En el numerador pongo la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperaturas, y lo demás lo mando al denominador y ahí tendré la resistencia. ¿Okay? Ese mismo enfoque lo puedo trasladar a un intercambiador de calor. Aquí les explicaba, el fluido 1 experimenta transferencia de calor por convección, aquí puedo tener una resistencia. En el fluido 2 también tengo transferencia de calor por convección, segunda resistencia. Y aquí, cuando el calor atraviesa el material, que es conducción, tengo resistencia por conducción, tercera resistencia. Y si tuviese radiación, también puedo calcular la resistencia por radiación. Y adicionalmente, en estos equipos, si le queremos dar una perspectiva más real, en ocasiones, ¿sí?, dependiendo de la naturaleza de los fluidos con los cuales se va a trabajar, puede ocurrir que en estas superficies, tanto interna como externa, haya algo como adherencia de incrustaciones. Y esa adherencia de incrustación no es más que una resistencia adicional a la transferencia de calor. Repito, dependiendo de la naturaleza de los fluidos con los cuales se trabaje, puede pasar o puede ocurrir que conforme opera el intercambiador de calor, no sé, fluido o cualquiera de los fluidos pueda tener que partículas de suspensión, sedimentación. A veces estamos trabajando con temperaturas un poco altas que se están cambiando y podemos estar trabajando con mezclas. Soluciones. Ustedes saben que la solubilidad es función de qué, en función de la temperatura. Si yo cambio la temperatura, estoy cambiando la solubilidad. Y claro, ahí está la explicación de por qué pueden aparecer partículas de suspensión. Y esas partículas, por la operación, por la continua circulación en las superficies, pueden originar estas incrustaciones. Que, repito, pueden constituir capas que se adhieren en la superficie interna y la superficie externa, y en definitiva son resistencias adicionales de la transferencia de calor que hay que tomarlas en cuenta. Bien, entonces, repito, le damos el enfoque de resistencias. Como ya les he explicado, resistencia del fluido 1, resistencia del fluido 2 por convección, resistencia por conducción de la superficie de separación, y tendríamos resistencias que se llaman de suciedad. Y bajo la lógica de esto, la resistencia controlante, puede ser que una define el fenómeno. ¿Por qué es importante esto? Porque, chicos, cuando yo hago diseño, obviamente yo tengo que cumplir una especificación. Yo necesito que las corrientes cambien su temperatura en ciertos niveles. Esa especificación no se puede cambiar. Es invariable.
porque es justamente lo que yo quiero conseguir. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esto sería como algo fijo. Porque repito, yo necesito cumplir con una especificación a nivel de qué, de modificación y variación de qué, de temperaturas. De alguna forma esto está fijo, pero si yo estoy en la fase de diseño, ¿qué es lo que a mí me interesa? Optimizar recursos y tal vez lo que me interesa es conseguir ese propósito con qué, con la menor área de transferencia posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor área, significa mayor tamaño de equipo y tal vez más costoso el equipo. Bajo el área de transferencia, menor cantidad de materiales para su construcción, bajo el costo. Por lo tanto, a mí me interesa conseguir la especificación, pero siempre pretenderé que el área de transferencia sea la menor posible. ¿Cómo consigo eso? Optimizando el coeficiente global de transferencia de calor. Y desde esta lógica de resistencias, claro que las resistencias inciden en el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces veremos que posiblemente una de estas resistencias incide significativamente en el coeficiente global de transferencia. Desde este punto, lo que interesa es que ustedes vean en dónde se puede mejorar el proceso de transferencia. Esto es importante porque en ocasiones, cuando no está bien fijado este concepto, ¿sí?, la lógica de muchos de ustedes va a ser que van a tratar de modificar y tratar de corregir en fluido 1, fluido 2, en la superficie de separación, en los factores de sociedad, pero posiblemente jugar y modificar con todas las variables, ¿sí?, no tendrá ningún efecto en la mejoría del coeficiente global de transferencia. O existirá, pero no sabrán específicamente cuál de todos los factores o cuál de todas las resistencias está mejorando el coeficiente global de transferencia. Bajo este enfoque será uno solo. Si identifico cuál es, mejoraré sustancialmente el coeficiente global de transferencia que va a modificar lo restante. Y eso es beneficioso porque, claro, solo toparé uno y los demás los dejaré intactos. ¿Sí? Entonces, repito, veremos esto de resistencias controlantes. Trataremos de analizar las variables que inciden en el diseño. Y como les decía, siempre a nivel de diseño procuraré que el área de transferencia sea la menor posible porque, repito, eso significa costos. Veremos, o como les decía rápidamente, esta ecuación, cómo la podemos nosotros analizar, jugar, ver cómo inciden las variables. Y chicos, en esta parte tienen que generar este aspecto crítico. Esa visión que como profesionales se espera que tengan ustedes. Será única la ecuación que ustedes van a manejar esto. Apenas estas dos. Balance de energía y la cinética de transferencia de calor. Y con ello ustedes tendrán que ver cómo inciden el resto de variables. A pesar de que sean dos, aquí finalmente hay flujos másicos. Detrás están que las ecuaciones para calcular coeficientes de transferencia de calor por conducción. Ahí tienen el área de transferencia, diferencias de temperatura, que son aspectos que hay que tomar en cuenta cuando ustedes hacen el diseño del intercambiador de calor. También en esta parte incorporaremos algo fundamental que incide mucho en este diferencial de temperatura representativo. Porque en definitiva, chicos, cuando ustedes tienen un intercambiador de calor, tenemos fluidos que están actuando entre sí.
Y la forma como interactúan esos fluidos también incide en esta diferencia de temperaturas. Por lo pronto, lo único que quiero que entiendan es que, claro, yo tengo fluido 1, fluido 2, superficie de separación, pero los fluidos se mueven con cierta dirección. Con esas flechas estoy tratando de representar que el fluido 1 y fluido 2 avanzan en la misma dirección en el intercambiador de calor. Eso se llama flujo paralelo. Pero también yo puedo promover que las corrientes circulen en direcciones opuestas. Operativamente, cuando ustedes manipulan un condensador de Liebig, ustedes pueden promover que los fluidos circulen en la misma dirección. Cambiando las conexiones, pueden cambiar a un flujo en el cual van en direcciones opuestas y eso se llama como flujo en contracorriente. ¿Sí? Que son los dos tipos de flujo más básicos que se pueden presentar. Y ese simple hecho en el cambio de las direcciones de los fluidos en el intercambiador de calor modifica esta diferencia de temperaturas representativa. Se diferencia en esto, se modifica la diferencia de temperatura representativa y si permanecen constantes el resto de variables, ustedes se dan cuenta que modifica la velocidad de transferencia. Implícitamente, ¿qué va a hacer? Incidir en el área de transferencia. Pero claro, pueden existir otras variantes. Puede también pasar que el fluido tenga una dirección tomando como referencia la otra que sea perpendicular. Eso se conoce con un nombre de flujo cruzado. Y es otro tipo de flujo que se debe de tomar en cuenta, que nuevamente va a incidir en la diferencia de temperatura representativa. Consecuentemente, ¿sí? Vamos a ver cómo inciden estas configuraciones de flujo en el cálculo de la diferencia de temperatura representativa, que repito, es parte de la ecuación que refleja la cinética de la transferencia de flujo. Entonces, todas estas consideraciones las aplicaremos en la fase del diseño del intercambiador de calor. Y como les decía, estableceremos o les mostraré un pequeño algoritmo de cómo se hace el diseño de un intercambiador de calor de doble tubo, que es lo más fácil, el más sencillo. Y luego haremos una pequeña extrapolación y extensión para adaptar ese algoritmo a lo que son intercambiadores de calor de tubo y carcasa. Pero claro, ahí veremos algunos detalles, algunas particularidades. Y lo más importante es que utilizaremos todo lo que se vio en la unidad 1. Porque ustedes se dan cuenta, esto es fácil. Dos ecuaciones. MSP delta T y U, coeficiente global, área de transferencia y diferencia de temperaturas representativas. Sin embargo, para calcular el U necesitamos todo lo que vimos en la otra unidad. Lo más importante, lo que les decía, chicos, aquí es importante que ustedes generen y desarrollen esa capacidad de análisis, esa capacidad de visualizar cómo inciden las variables, para que ustedes puedan ejecutar y realmente establecer el área de transferencia. Eso básicamente, chicos, se llama diseño de intercambiadores. Pero, ¿sí? En esta parte también el diseño lo complementaremos con algo que se conoce con el nombre de análisis de intercambiadores. De forma general, no únicamente en fenómenos de transporte, sino también en lo que es operaciones unitarias, ustedes pueden tener dos tipos de problemas con los cuales trabajar. El primero,
problemas de diseño. La característica de este tipo de problemas, chicos, es que de alguna forma es secuencial. Paso 1, paso 2, paso 3, paso n, respuesta. Y aquí brevemente les puedo decir que la secuencia será primero aplicar, ¿sí?, el principio de la termodinámica de que la energía no se pierde, es constante. Como les decía, el calor que pierde una sustancia la gana la otra. ¿Por qué aplicamos esto? Porque muchas de las veces, ¿sí?, cuando yo manejo información, o como les decía, aquí el enunciado normalmente es: yo necesito enfriar, no sé, un flujo másico de agua de cierto valor, desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, utilizando, no sé, se me ocurre un refrigerante, ingresará a una temperatura y saldrá a otra. ¿Sí? Ese generalmente será el enunciado. Y me dirán: yo necesito que me diseñen, y me digan qué área de transferencia necesito, ser intercambiadores de doble tubo. ¿Sí? Entonces, en la primera parte será la aplicación de esto. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer lo que les decía, el balance de masa y el balance de energía. Del agua tengo todo, tengo la masa y tengo el cambio de temperatura. Con esto fácilmente, ¿qué puedo calcular? Utilizo la cantidad de calor, ¿no es cierto? El agua va a perder porque se va a enfriar, pero esa misma cantidad de calor es de ¿quién? Del refrigerante. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, no conozco el flujo másico del refrigerante. Pero implícitamente o indirectamente ya está fijado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse este balance. Entonces, en la primera parte haremos eso: verificar la validez del balance de masa y el balance de energía, para que yo conozca flujos másicos de los fluidos que están intercambiando calor y sus cambios y modificaciones de temperatura. ¿Por qué? Porque eventualmente, ¿no es cierto?, esto me da información de la cantidad de calor que están intercambiando las corrientes. Luego, ¿qué haré? Calcular coeficientes de convección. ¿Para quién? Agua, refrigerante. Y para ello tendremos que analizar casos: si el régimen laminar, si el régimen turbulento, si es convección interna, si es convección externa, si es el cambio de calor sensible o cambio de fase, si estamos calentando, si estamos enfriando. Todo eso va a ser diferente. Por ejemplo, el agua les decía que se va a enfriar, será un modelo. El aceite térmico se va a calentar, será otro modelo. Puede ser que el otro se mueva en régimen laminar, puede ser que el otro se mueva en régimen de transición, en régimen de turbulencia. En un caso será flujo interno, en el otro caso será flujo externo. ¿Sí? En un caso, sobre todo, espero que entiendan, cuando estamos trabajando con el tubo de diámetro más pequeño, ahí sí tengo flujo de fluidos por ductos circulares. Es un poco la generalización que nosotros vamos a ver. De ahí está un poco el porqué yo discrepo en el tema de que fenómenos de transporte lo vean simultáneamente con fenómenos de transporte. Porque, como les decía, en el tubo de diámetro más pequeño tenemos netamente flujo de fluidos por el interior del tubo. Pero si yo analizo el flujo de fluido que va en el tubo de diámetro mayor, pero también restringido por el tubo de diámetro menor, yo ya no tengo flujo de fluidos por ductos circulares. Porque el fluido se está moviendo ¿por dónde? Por el espacio normal. Sin embargo, tal vez lo único que ustedes conocen es flujo de fluidos por ductos y tuberías circulares. Sin embargo, esas particularidades de flujos por cualquier geometría diferente y un ducto circular se abordan ya en fenómenos 1.
En teoría, ustedes ya deberían de saber eso. Pero claro, no lo saben. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ciertas adaptaciones, y ahí sí, chicos, no podré explicarles por qué, simplemente les mostraré una fórmula de cómo yo puedo corregir, de cómo yo puedo adaptar y tratar ese flujo a través de un ducto que no es circular, sino que es un espacio anular. Y en definitiva, haré extensivo a cómo es el tratamiento para cualquier geometría. ¿Sí? Entonces, os lo repito, convección en esta parte, convección en el espacio anular. Tomaremos en cuenta el espesor de la tubería, porque básicamente tenemos tubos, tienen espesor, ahí hay conducción, veremos el tema de resistencias, pero todo esto, ¿cuál es la finalidad? El cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Luego, para calcular este diferencial de temperatura representativo, yo fijaré y estableceré qué interacción, qué patrón de flujo es el que más me conviene. Como ya les decía, puede ser paralelo, puede ser contracorriente, puede que exista también flujo cruzado, pero en función de ese patrón de flujo, esa interacción entre los fluidos, yo defino y calculo que la diferencia de temperatura es representativa. Y hasta este punto, como les he dicho, yo ya conozco la cantidad de calor que intercambian las corrientes. Ya puedo calcular el coeficiente global, puedo calcular la diferencia de temperatura representativa y calculo el área de transferencia secuencial. Paso 1, paso 2, paso n, respuesta. Luego, como les he dicho, esa área de transferencia la puedo ya trasladar a tamaño real, nuestro nivel de diámetro y longitud del intercambiador. Diseño fácil, secuencial. Pero, yo les decía, de forma general, yo puedo plantear dos tipos de problemas. Diseño, ¿qué es esto? Secuencial. Paso 1, paso 2, paso n, respuesta. Pero yo tengo otro tipo de problemas que se conocen con el nombre de problemas de capacidad nominal. Ese segundo tipo de problemas, chicos, ya no es directo. Ese tiene la particularidad de que ya necesita cálculos iterativos. Y esencialmente la lógica de ese tipo de problemas es que aparentemente yo no tengo que todos los grados de libertad para que yo solucione. Aparentemente, porque si ustedes hacen un análisis de grados de libertad, ustedes van a 0 grados de libertad. Sin embargo, ustedes ya se darán cuenta en su momento de que efectivamente tengo a mi disposición dos ecuaciones, pero realmente necesito mucha información. ¿Sí? Entonces, eso de alguna forma imposibilita que yo pueda jugar con todas las ecuaciones y formar un sistema de ecuaciones que se pueda solucionar. Y más aún en este tipo de problemas de capacidad nominal, en donde la lógica es que, claro, para que yo pueda solucionar el problema, tengo que establecer un punto de partida. Tengo que fijar un supuesto. Ese supuesto me permitirá aparentemente encontrar la solución, pero la lógica de estos cálculos iterativos es que si yo hago un supuesto, al final tendré que verificar la validez del supuesto. Y eso hace que yo entre en un ciclo. Valor supuesto, verificar la validez del supuesto, si no se cumple esa verificación, otra suposición hasta que llegue a convergencia, hasta que el valor supuesto sea comprobado en cuanto a su validez. Y esencialmente a nivel de equipos de transferencia de calor, la particularidad de estos problemas de capacidad nominal es la siguiente: el equipo ya está hecho. El diseño, ¿qué significa? Que lo van a diseñar y luego lo van a construir. En estos de capacidad nominal, el equipo está construido, está ahí. Si ustedes quieren saber si ese equipo que está construido funciona y cuál es el desempeño de ese intercambiador de calor. Fíjense, acá en diseño este era el enunciado.
yo necesito saber qué tamaño de equipo necesito para que ocurra este proceso de transferencia de calor. Los otros les dirán, yo tengo un intercambiador de calor que tiene tales dimensiones. ¿Eso qué significa? Que el área de transferencia ya la tiene. No la van a calcular, ya está fijada. Y les dirán, en ese intercambiador ingresará agua. Voy a utilizar refrigerante. Y quiero saber qué pasa en ese intercambiador de calor. Aquí ustedes ya no fijan las temperaturas porque justamente eso es lo que necesitan calcular. Porque justamente el área del equipo de transferencia ya está fijada y quieren ver qué pasa en ese intercambiador cuando ingresan las corrientes. Que lo mucho, lo que ustedes pueden saber es a qué temperatura ingresan. Y aquí es saber el desempeño, saber hasta cuánto me permite enfriar la corriente de agua en ese equipo que ya existe. Ahí, chicos, el problema ya no es tan evidente, ya no es tan secuencial, ya no es tan directo. ¿Y por qué les decía que yo tengo que fijar un supuesto? Porque claro, aparentemente no tengo todos los grados de libertad. Fíjense, yo tengo esto y no tengo más. Pero si yo supongo esta temperatura de acá, ¿qué pasa? Ya puedo calcular esto de acá, podría calcular esta de acá, ya podría calcular lo de acá, podría calcular esto, podría calcular lo de acá. Pero claro, ahí viene esta lógica. Cinéticamente ya aparentemente tengo toda la información para que yo pueda calcular. Pero esta parte cinética tiene que concordar con ¿qué? Con la parte termodinámica. MCP. Pues ahí está lo que yo les decía, tengo que verificar la validez del supuesto. Yo supongo esta temperatura. Al suponer esta temperatura, veo que puedo calcular todo. Pero tengo que comprobar que esto se cumpla. Que el calor cinético sea igual al calor termodinámico. Si no se cumple, esta temperatura está más alta. Y eso es un bucle que lo tienen que ir verificando hasta que se compruebe la temperatura supuesta de la corriente. Y claro, ahí sí vienen muchas variantes. Pero la esencia del problema es ese, problemas de capacidad nominal. Repito, la característica es que tienen un equipo ya construido, físicamente existe, y quiero saber el desempeño de ese intercambiador de calor. Característica de este tipo de problemas es que su solución es iterativa. Tengo que suponer algo y luego verificar la validez de su supuesto. ¿Sí? Entonces a veces en este tipo de problemas hay muchas variantes, como les decía. En ocasiones ustedes pueden partir de un problema de diseño, ¿no es cierto? Ustedes dicen, yo tengo este flujo másico, necesito enfriar en este rango de temperaturas empleando en este caso, este aceite térmico. Ustedes hacen ese diseño se adapta aquí a las especificaciones, al enunciado inicial. Pero claro, lo lógico es que ustedes hagan el diseño, propongan el diseño, lo construyan y en teoría, si está bien hecho ese diseño, el intercambiador tiene que operar y tiene que darles esas temperaturas de diseño que ustedes consideran para hacer los cambios. Pero ¿qué pasa normalmente? Que cuando ya están en operación hay fluctuaciones. No sé, me pongo en un escenario real, ustedes hacen el diseño, pero no sé, algo pasa en la planta y tienen que modificar la capacidad de la operación de ese intercambiador. ¿Y qué puede pasar? Que a veces los flujos pueden cambiar. Es un problema supuesto. El intercambiador está ahí, pero ahora tienen flujos másicos diferentes. ¿Qué está pasando? Que está modificando la cantidad de calor que se está intercambiando en ese intercambio. El diseño fue este, pero cuando ya construyeron y lo ponen en operación, se me ocurre, tienen un nuevo flujo másico y quieren saber qué pasa cuando cambian el flujo másico en ese intercambiador de calor.
Ahí se convierte en un problema de qué, de capacidad. Porque quiero saber cuáles son las nuevas temperaturas cuando cambia el flujo mástico del agua que se enfría. Pues como les decía, hay muchas variantes. Porque claro, aquí les estoy dando una perspectiva un poco lógica, pero claro, yo les puedo decir, a ver, algo pasa en la planta y se mide la temperatura de la salida del intercambiador de calor, y les pregunto qué pasa. Si ya no cumple especificación, si ya no cumple las consideraciones de diseño, si sale a una temperatura diferente es porque algo pasó en el intercambiador. Y eso es lo que ustedes tienen que saber identificar. Si ya sale a una temperatura diferente es porque modificaron el flujo másico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Calcular el nuevo flujo másico. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas los abordaremos en esto que se llama análisis de intercambiadores de calor, pero esencialmente es esta segunda forma de tipo de problemas que se pueden abordar, que son de capacidad nominal. Sin embargo, aquí chicos hay una ventaja, porque claro, esto lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Pueden ustedes resolver este tipo de problemas, repito, bajo esta lógica de cálculos iterativos, suponer algo y luego verificar que el supuesto sea correcto. Pero a nivel de intercambiadores de calor, hay una ventaja, una ligera ventaja, que tal vez anularía o disminuiría esta naturaleza de cálculos. Alguien me regala un poco de papel higiénico que no pase en el reloj. Gracias. Entonces, les decía en esta parte de análisis de intercambiadores de calor, yo utilizaré esta metodología iterativa y eso se conoce con el nombre del método del MLT. El libro de Sender, que es el que les recomiendo en esta parte, ahí le ponen ahí metodología MLT, diferencia de temperaturas media probabilidad. Que es esta lógica de cálculos iterativos, suponer, luego verificar. Pero les decía ventajosamente, puedo esquivar un poco estos cálculos iterativos mediante una metodología que se conoce con el nombre de método NT. Este método NT se conoce con el nombre de método del número de unidades de transferencia, en inglés, Number of Transfer Units. Entiendo todo. ¿Y cuál es la lógica? Un poco les explico con un escenario que ustedes lo conocen. Muchas de las veces ustedes se habrán dado cuenta, no tal vez en muchos escenarios, pero ya se van a dar cuenta de esta lógica, que primero ustedes hacen un cálculo suponiendo un escenario ideal. Ese escenario ideal implica muchos supuestos que simplifican el cálculo que van a hacer. Por ejemplo, en gases ideales, P es igual a NLT, con esta ecuación resuelven todo. Pero siempre y cuando estén trabajando en condiciones que se supongan que son ideales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas? Bajas presiones, altas temperaturas. Pero ¿qué pasa cuando ustedes salen de esa región o de ese escenario en el cual consideran que es ideal? Que ya tienen que suponer o que ya tienen que darle el contexto real, un gas real. Pero ustedes pueden partir de esto. ¿Cómo pasan de ideal a real? Un coeficiente de corrección. El famoso coeficiente de compresión. La verdad es un factor de corrección.
Primero supone idealidad y luego corrige Las comillas de los vale. a nivel de un factor de corrección, que en este caso es que el coeficiente de compresibilidad de los gases. Y corrige. Pero siempre la idealidad, corrección, realidad. Con esa misma lógica se aplica acá en este método NTU. Porque, chicos, aquí lo genial es que ustedes van a poder calcular el calor que idealmente pueden intercambiar las cosas. Ya veremos cómo, pero sí, efectivamente, hay una ruta ideal, hay un camino ideal. ¿Sí? Si todo fuese ideal y perfecto en ese intercambiador de calor, brevemente lo que yo puedo suponer es que, claro, una de las corrientes podrá ser este camino real, este camino ideal, y la lógica va de la mano de que idealmente una de las corrientes saldrá a la misma temperatura a la que ingresa la otra. ¿Sí? Bajo ese supuesto, yo podré calcular esto. Yo les decía, ¿no es cierto? Una de las corrientes que participa en el proceso de intercambio de calor puede ejecutar este camino ideal. Por eso les decía, ¿no es cierto?, que una de las corrientes, teóricamente, idealmente, puede salir a la misma temperatura a la que ingresa la otra corriente. En este problema de capacidad nominal, hace un rato les decía, yo conoceré los flujos masivos de las corrientes y sus temperaturas de ingreso. No conozco más. Bajo esta lógica de ruta ideal, yo solo necesito las temperaturas de ingreso. Una de las corrientes saldrá a la temperatura a la que ingresa la otra corriente. Por eso yo puedo calcular este delta T ideal. Conocí el flujo másico de las corrientes, sé qué corrientes son y este delta lo puedo calcular porque esencialmente cuál es la diferencia de temperaturas de las corrientes a la entrada. Ese es un factor. Por lo tanto, la cantidad de calor que idealmente intercambian las corrientes la puedo calcular. Luego, ¿qué tengo que hacer? Corregir esta idealidad. Entonces, el calor real va a ser igual a ¿qué? Al calor ideal. Y aquí voy a poner que un factor de eficiencia, la efectividad en la transferencia de calor del intercambiador de calor. Listo, chicos. Si este calor es el que efectivamente va a intercambiar las corrientes, yo puedo aplicar esto y calcular la temperatura de salida, porque la de entrada era un dato, no conocía la temperatura de salida, pero yo ya conozco la cantidad de calor que efectivamente, que realmente intercambian las corrientes. El problema resuelto. Está calculada la temperatura de salida. Pero claro, para que yo pueda calcular esta efectividad, yo la utilizaré en función de qué, o la podré calcular en función de qué, el número de unidades de transferencia, que es un factor que se liga mucho con la efectividad del intercambio de calor en nuestro equipo de transferencia de calor. Entonces ahí veremos, o haremos un poco un pantallazo, un vistazo de cómo se calcula esto. Pero claro, es partiendo de este escenario ideal, se hacen correcciones y se incorpora este factor de eficacia, de eficiencia del intercambiador de calor. ¿Bien? Brevemente un poco les explico esto. Aquí estoy tratando de marcar o definir los perfiles de temperatura. Aquí se me ocurre, tengo vapor de agua que está condensando. Ustedes saben que la condensación es a temperatura constante, por eso no cambia de temperaturas.
Pero para que yo promueva esta condensación del vapor, yo voy a utilizar un fluido que ingresa frío y por eso se está calentando. El vapor cede calor latente de cambio de fase y lo gana la otra sustancia y por eso va de 20 a 40. Pues como les decía, puede ser que la ruta ideal sea esta. Eso es lo que idealmente puede pasar. Ustedes se dan cuenta, yo puedo calcular la ruta ideal, el calor ideal, pero esto es lo real. Este es el enfoque del cálculo que estoy haciendo. Pero claro, yo necesito calcular esta efectividad, esta eficiencia. Para ello hay que tomar en cuenta, ¿sí?, la cinética del proceso de transferencia de calor. Porque, ¿sí?, en este momento ya veremos de dónde sale esto. Los NTU yo lo puedo calcular como el coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia dividido para el MSP de la corriente que experimenta esta ruta ideal. Y claro, ustedes se dan cuenta que este NTU lo puedo calcular. El área de transferencia es un tipo fijo construido, yo lo conozco. El coeficiente global lo podré calcular. Y el MSP de la corriente que ejecuta y realiza este cambio de área lo conozco, porque yo conozco flujos másicos de las corrientes. Y si conozco el flujo másico y sé la corriente con la cual voy a trabajar, yo puedo buscar información del CP, por lo tanto, esto lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces, estos NTUs me van a permitir calcular la efectividad. Ya vamos a ver, en su momento veremos que dependiendo del intercambiador de calor con el cual se vaya a trabajar, ¿sí?, podemos nosotros calcular esos NTUs que finalmente me permiten calcular la efectividad. Pero claro, ustedes se dan cuenta que la efectividad no es más que comparar la realidad versus la idealidad, que es el enfoque que siempre van a utilizar, no únicamente en fenómenos de transporte, sino en muchas operaciones unitarias. ¿Sí? Entonces, veremos esta lógica de cálculo, veremos con ecuaciones, pero también el tinte, y también lo verán a nivel de fenómeno de transportes, que utilizaremos mucha información a nivel de cartas, nomogramas. ¿Sí? Entonces esto a nivel de ecuaciones, y también veremos que se pueden utilizar cartas, nomogramas, verán intercambiador de doble tubo, intercambiador de tubo y carcasa, gráficas que me permiten a mí, en función de los NTUs, calcular la efectividad. Pero en definitiva, aquí haremos diseño y análisis de intercambiadores de calor. El diseño, ya saben, como les decía, es secuencial. El análisis puede hacerse a través de la metodología del MLET, que repito es iterativo, y acá los NTUs, que es un poco directo, bajo este enfoque de eficacia del intercambiador. Chicos, unidad 1 y unidad 2 nos consumirá la mayoría del semestre. 70-75% de este semestre. ¿Por qué? Porque son muchos aspectos los que voy a realizar, sobre todo a nivel de convección, sobre todo para calcular lo que son coeficientes de transferencia de calor por convección. Y luego en esta parte que es súper interesante, que desde mi lógica, desde mi perspectiva, les abre la mente para que ustedes vayan a operaciones unitarias, porque ahí es muy común que aborden problemas de diseño y problemas de capacidad nominal. Siempre en operaciones unitarias se plantean y se resuelven esos dos tipos de problemas. ¿Sí? Y también lo otro, chicos, es que nosotros abordamos estos problemas desde una lógica de cálculos netamente manuales. Se pueden utilizar simuladores, sí. De hecho, hay paquetes que específicamente, ¿sí?, me pueden a mí facilitar el diseño de los intercambiadores de calor a nivel de un software a través de un simulador.
pero eso tal vez lo puedan hacer cuando ya estén en semestres superiores. De hecho, en el octavo semestre, ustedes tienen una asignatura que es específicamente de qué, de simulación. Tal vez también en octavo semestre tienen otra materia que es diseño de plantas o de procesos industriales. ¿Vale? También podrán hacer uso de simuladores. Pero lo importante, chicos, es que ustedes conozcan y sepan la base conceptual, porque esta es la base de cómo poder simular. Muchas de las veces, ¿sí?, si no dominan esto y se van a un simulador, claro, al simulador le ponen información, cargan todo lo que necesitan cargar y pueden ejecutar run y paz, el problema resuelto. La mayoría de las veces sí saca resultados coherentes, pero en ocasiones el resultado no tiene mucha lógica. Y a veces, como ustedes tienen esa interfaz del simulador que únicamente ponen datos y reciben respuestas, a veces no pueden identificar dónde está el error. Pero si ustedes conocen la base conceptual, ustedes pueden definir y saber si la respuesta que les da el simulador es correcta, y en ocasiones identificar una incorrecta especificación o un incorrecto ingreso de datos. Pero, pues lo repito, es importante que ustedes conozcan la base conceptual. Como les decía, en unidad 1 y en unidad 2, 70-75% en tiempo del semestre. Y luego nos vamos a la unidad 3. Así es, transferencia de masa. La unidad 3 y 4 es esencialmente transferencia de masa, pero igual me adelanto. La unidad 4 es la parte aplicativa de la transferencia de masa. ¿Por qué tomamos tan poco tiempo para analizar la transferencia de masa? Porque esencialmente aquí avanzaremos muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la transferencia de masa tiene mucha similitud con transferencia de calor, tiene mucha semejanza con lo que es transferencia de cantidad de número. Aquí utilizaremos esa ayuda que nos permite disminuir la complejidad del tratamiento, del análisis de la transferencia de masa a nivel de qué, de principios de semejanza, de similitud, de simetría. Resulta, y efectivamente ocurre, que la transferencia de masa es muy abstracta, muy compleja, muy difícil de entenderla. A veces, obtener la información que yo necesito para hacer cálculos de transferencia de masa no es tan fácilmente realizable. Y es por eso que yo, en base a simetría, semejanza, puedo proyectar la información de cantidad de movimiento, transferencia de calor, para proyectar información a nivel de transferencia. Pero, igual aquí veremos un poco la parte fundamental, la parte un poco de fundamentos, de conceptos. Y aquí, al igual que vimos en transferencia de calor, veremos la ecuación fundamental que está detrás de la transferencia de masa, que son las famosas leyes de Fick. Aquí veremos primera ley de Fick, segunda ley de Fick.
nivel de la primera ley de Fick, aquí es facilito. En donde un poco esta ecuación guarda semejanza con la ley de Newton de la viscosidad, con la ley de Fourier, incluso con la ley de enfriamiento de Newton, en donde el NA es la velocidad de transferencia de masa por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia igual al negativo que refleja la dirección de la transferencia de masa, coeficiente de proporcionalidad que es el coeficiente de difusividad másico, y multiplicado por un gradiente de concentraciones. Fuerza impulsora, diferencia de concentraciones. Esa derivada, cambio de concentración respecto a la posición refleja, efectivamente eso, ¿no? El cambio, ok, la concentración va cambiando en función de la posición. Pero algo importante a nivel de transferencia de masa es que aquí debo de tener presente de que es una mezcla, de que tengo varios componentes. Obviamente nosotros vamos a restringir el análisis de sistemas binarios. Por eso aquí estoy viendo o estoy especificando la velocidad de transferencia del componente A. Estoy hablando de la difusión del componente A en el componente B. Aquí, repito, necesito que tengamos presente de que tenemos un sistema como mínimo binario que finalmente, ¿no es cierto?, genera este efecto de mezcla. El componente A se difunde en el componente B. Algo que a mí no me importaba a nivel de transferencia de calor. Algo que no me importa a nivel de transferencia de cantidad de movimiento, porque a mí me interesa la globalidad del sistema, no me importa su composición. ¿Por qué? Porque ese todo experimenta transferencia de cantidad de movimiento, ese todo experimenta transferencia de calor. Aquí sí me interesa la naturaleza de esa mezcla porque, repito, en sistemas binarios, dos componentes, el uno se difunde en el otro. Podría tener más sistemas ternarios, cuaternarios, n componentes, pero la lógica va a seguir siendo la misma. El componente A se va o se difunde en el disolvente, el B en el disolvente, el C en el disolvente y así sucesivamente. De aquí, lo que me interesará en primera instancia es que veamos este coeficiente de difusividad máxima. ¿Qué caracteriza al sistema? Y más que al sistema, al componente. ¿Cómo se difunde este componente A en el componente B? Aquí veremos rápidamente cómo podemos estimar el coeficiente de difusividad másico. Y verán que hay similitudes en cuanto al cálculo. ¿Sí? Sobre todo a nivel de cómo se calcula, por ejemplo, la viscosidad para gases. En fenómenos 1 se revisa, por ejemplo, cómo se calcula la viscosidad para sistemas gaseosos utilizando parámetros de Lennard-Jones. Esa misma forma, ese mismo procedimiento se adapta y se aplica para calcular el coeficiente de difusividad. Los mismos parámetros de Lennard-Jones, la misma lógica, la misma secuencia de cálculos nos permite hacer esos cálculos, esas estimaciones. Y para que quede más claro, también la conductividad térmica se puede calcular bajo esa misma lógica utilizando parámetros de Lennard-Jones. Entonces, ahí se realza y se visualiza más claramente que hay muchas simetrías y semejanzas en cómo se operan, cómo se manejan las ecuaciones para transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de calor. ¿Qué más? Tal vez hagamos una extensión. Veamos cómo nosotros podemos calcular estos coeficientes ya para sistemas de multicomponentes. Multicomponentes, ¿qué significa? Sistemas ternarios, cuaternarios, n componentes. Ahí utilizaremos unas ecuaciones que se conocen con el nombre de ecuaciones de Maxwell, pero en definitiva es tratar de abordar esto. Luego veremos la segunda ley de Fick, que de alguna forma la segunda ley de Fick incorpora ya el tema de tiempos.
Y verán en su momento que es esencialmente pasar de una primera derivada a una segunda derivada. Pero cuando hacemos eso, ya aparece la variable tiempo y veremos ahí aparentemente algo que tiene que ver con la consideración del tiempo en el problema, porque habrá una derivada del cambio de la concentración respecto al tiempo, que tiene una connotación importante a nivel de fenómenos de transferencia de masa. Pero en esta parte es esencialmente ver cómo calculamos el coeficiente de difusividad, ecuaciones de Maxwell, segunda ley de Newton, esta derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Y luego pasaremos a ver, ¿sí?, los tipos de difusión que nosotros podemos visualizar ya en fenómenos en problemas reales. Y aquí veremos lo que es entonces nosotros asentaremos el análisis de la transferencia de calor a sistemas unidireccionales. Una sola dimensión, porque nuevamente aquí yo podría complicar el problema de transferencia de calor y tomar en cuenta 2 dimensiones, 3 dimensiones, n dimensiones. Aquí igual vamos a brevemente ver que yo también puedo plantear problemas unidimensionales, en los cuales también va a tener injerencia aquí la geometría del sistema. Y podría yo adaptar ecuaciones a nivel de coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, algo que se hacía también a nivel de conducción de calor, de transferencia de calor. Pues veremos esta parte de difusión unidireccional sin reacción química. Nosotros, hoy lo repito, trabajamos únicamente en sistemas, fenómenos físicos, y excluimos lo que es la reacción química, porque se podría también incorporar lo que es fenómenos con formación, rompimiento de gases. Y aquí veremos que también podremos plantear problemas en estado estacionario y en estado transitorio. Y aquí nuevamente veremos, sobre todo en la parte de problemas en estado transitorio, que hay semejanzas, similitudes en cómo abordábamos los problemas a nivel de conducción de calor en estado transitorio. Muy similar, muy parecido. De hecho, la lógica de solución es exactamente la misma, obviamente cambiando de variables que sean representativas a nivel de transferencia de masa. Una vez que veamos difusión unidireccional sin reacción química en estado estacionario y en estado transitorio, y ahí sí veremos las formas en las cuales podemos abordar y visualizar la difusión, la transferencia de masa en fenómenos, en operaciones unitarias incluso. Luego, sí veremos ya los tipos de difusión que nosotros podemos analizar. Los que les decía, se pueden un poco visualizar en fenómenos, en operaciones unitarias, y ahí veremos fundamentos y conceptos inherentes a difusión de un solo componente y difusión equimolecular en contrapunto. Por ejemplo, ¿qué significa o qué ejemplo les puedo dar a nivel de difusión de un solo componente?
Se me ocurre, podemos tener, ¿no es cierto?, un recipiente, acetona o algo que sea extremadamente volátil. Y ustedes saben, esa acetona se volatiliza, cambia de fase muy fácilmente, ¿no es cierto?, pasa de líquido a vapor. Podemos tener una corriente de aire que circula. ¿Qué pasa? Ese vapor de acetona se mezcla, se incorpora a la corriente de aire. Ahí tenemos difusión de un solo componente. ¿Sí? Pero yo puedo también tener el otro escenario, difusión equimolecular en contracorriente. ¿Eso qué significa? Ya difusión de dos componentes. Por ejemplo, cuando yo tengo la operación unitaria de destilación binaria, ahí tengo ese fenómeno, difusión equimolecular en contracorriente. Este bloque o este rectángulo simboliza o trata de representar, ¿sí?, una sección de una columna de destilación. En una columna de destilación ya en un contexto ya más realista, puedo, al menos en columnas que tienen platos, yo puedo entender que en esa columna tengo un vapor que asciende y un líquido que desciende en la columna. Si ustedes han leído algo de destilación, seguramente han visto que en una columna de destilación tenemos algo que se conoce con el nombre de reflujo. ¿Sí? El reflujo no es más que una fracción del destilado que retorna a la columna, pero es que líquido. Y eso está en la parte superior. Entonces, parte del destilado, ¿cierto?, retorna a la columna como un reflujo en la parte superior, pero es un líquido. ¿Qué tengo en la base de la columna de destilación? Un reboiler, un hervidor. ¿Cuál es la función de ese hervidor? Vaporizar, generar vapor. Entonces, bajo esa lógica, yo tengo un vapor que asciende y un líquido que desciende. Por eso les decía que realmente en una columna de destilación, sobre todo en estas que funcionan, operan con elementos internos llamados platos, yo tengo la interacción de dos fases. Un vapor que asciende y un líquido que desciende. Pero ¿qué ocurre en la columna de destilación? Separación, cambio de concentraciones. Y claro, ese cambio de concentraciones un poco se puede entender bajo esta lógica de que este vapor, conforme se mueve, asciende por la columna, ¿qué pasa? Se va enriqueciendo ¿de qué? Del componente más volátil. Y este líquido que desciende se va enriqueciendo ¿de qué? Del componente más pesado. ¿Qué está pasando? Migración, difusión de componentes. En una columna o en un sistema binario, aquí la composición de los componentes de ambos está cambiando. Como les decía, este líquido, ¿qué está haciendo? Está perdiendo el componente más volátil y se está yendo ¿a dónde? Al vapor. De alguna forma, este vapor se está enriqueciendo en el componente más volátil, pero va perdiendo componente más pesado y se va a equilibrar. Por eso hablo de difusión equimolecular en contracorriente. Hay una migración. El componente más volátil pasa del líquido hacia el vapor, pero simultáneamente, en direcciones opuestas, el componente más pesado pasa del vapor hacia el vapor. Por eso hablo de difusión equimolecular en contracorriente. En contracorriente entendemos por qué, ¿no es cierto? Están yendo en direcciones opuestas de una fase hacia la otra. Y equimolecular, de una forma refleja que tiene que cumplirse, el tema inherente a que debe de mantenerse ese balance de masa. No puedo violar el balance de masa, ¿no es cierto? En una globalidad del componente A siempre existirá la misma cantidad. En una globalidad del componente B siempre tiene que existir esa misma cantidad. Lo único que hace es distribuirse de forma diferente en ambas fases. ¿Sí? Entonces, veremos difusión de un solo componente, difusión equimolecular en contracorriente. Y lo interesante de todo esto es que a mí me interesa cuantificar, ¿sí?, la velocidad de transferencia o su equivalente.
A nivel de transferencia de calor, la ley de enfriamiento de Newton, ¿no es cierto?, a nivel de convección, me permite darme cuenta de que la cantidad de calor, que de alguna forma es el equivalente de la velocidad de transferencia, es proporcional a la diferencia de temperaturas. Pero hay un coeficiente de proporcionalidad, que es el H. Si yo lo veo desde esa lógica de coeficiente de proporcionalidad, ¿de qué me doy dando cuenta? De que mientras más grande sea el H, mayor transferencia de calor. Mientras más pequeño sea el H, menor transferencia de calor. Entonces, de alguna forma, este H también influye significativamente en lo que es la velocidad de transferencia. Algo similar o el mismo enfoque le voy a dar a nivel de transferencia de masa. Porque claro, si bien es cierto, yo escribo la ley de Fick de esa forma, también yo puedo readaptar esa ecuación de forma tal que tal vez yo pueda escribir un coeficiente de transferencia de masa por la fuerza impulsora. Y en este caso es diferencia o cambio de concentraciones. Entonces a mí, chicos, lo que me va a interesar es que calcular estos coeficientes de transferencia de masa. ¿Para qué? Para difusión de un solo componente y para difusión equimolecular en contracomponente. Un poco hay similitud en cómo nosotros vemos la transferencia de calor con lo que es transferencia de masa y también con lo que es transferencia de cantidad de movimiento. En calor, ¿qué me interesaba? Cuantificar coeficientes de convección del H. En transferencia de masa a mí me interesa cuantificar coeficientes de transferencia de masa. ¿Por qué? Porque chicos, cuando ustedes estudien y analicen operaciones con transferencia de masa, les interesará hacer dimensionamiento de equipos. Pero para hacer ese dimensionamiento, la información relevante es coeficientes de transferencia de masa. Paralelamente aquí, como les decía, veremos todo esto. Fundamentos de ecuaciones, cómo calculamos coeficientes de difusividad, problemas, como les decía, trataremos de simplificar la transferencia de masa a nivel de unidireccionalidad, en estado estacionario y en estado transitorio, cómo ocurre o cómo puede ocurrir la difusión de un solo componente y difusión equimolecular en contracorriente. ¿Con qué finalidad? De llegar a esta forma de ecuación, en donde a mí me interesará cuantificar qué coeficientes de transferencia de masa. Esta será la forma general, que se adaptará a estas dos formas de cómo puede ocurrir la difusión. Pero les decía, lo que me interesa es que interioricen y visualicen cuál es la ecuación que me permite calcular el coeficiente de transferencia de masa. ¿Sí? Y luego, sí, entraremos en lo que es la unidad 4, que es la parte aplicativa. Aplicaciones de la transferencia de masa, en donde un poco ahí sí aplicaremos netamente lo que son simetrías, semejanzas. Porque como les he dicho, a mí me interesará calcular coeficientes de transferencia de masa. Y ahí mediante simetrías, similitudes, veremos que yo podré calcular los coeficientes de transferencia de masa mediante esta ecuación que tiene mucha similitud a lo que hacíamos de transferencia de calor. Si antes yo calculaba el coeficiente de convección con un grupo adimensional que era el de Dussel, en transferencia de masa yo calculo coeficiente de transferencia de masa con un grupo que es semejante, equivalente, y que es el grupo adimensional de Sherwood. Sigue incluyendo la turbulencia, no es lo mismo que sea régimen laminar, que sea régimen de transición, que sea régimen de turbulencia, por eso está en Reynolds. Y el equivalente del grupo dimensional de Prandtl que utilizábamos de transferencia de calor, aquí es el número de Schmidt.
El Prandtl básicamente agrupaba lo que es propiedades físico-químicas, ¿sí? Mu, Cp sobre K. El Schmidt también agrupa propiedades físico-químicas, pero que un poco tienen mucha relevancia a nivel de transferencia. Entonces veremos esto. Y ustedes verán la similitud, la semejanza. Incluso cuando ustedes aborden, igual puede ocurrir que tengan un fluido que se mueve por una tubería y que experimente transferencia de masa. Y verán que, por ejemplo, en transferencia de calor, cuando yo tengo ese escenario, flujo interno en régimen turbulento, la ecuación para calcular el Nusselt es 0,023, Reynolds a la 0,8 y Prandtl elevado a la 0,33, que es el modelo más simple. Pero si ustedes tienen ese mismo escenario, flujo turbulento y un fluido que se mueve por una tubería y experimenta transferencia de masa, yo puedo calcular el Sherwood, lo mismo, 0,023, Reynolds a la 0,8, pero ahora Smith elevado a 0,33. ¿Sí? Entonces, aquí sí veremos y reforzaremos este criterio a nivel de semejanzas para calcular coeficientes de transferencia de masa. ¿Sí? Ahí veremos unas analogías de Prandtl, analogías, si mal no recuerdo, también hay una de Nusselt, que nos permite justamente, ya mediante esta simetría, semejanza, con información de transferencia de calor, transferencia de cantidad de movimiento, proyectar esa información y calcular coeficientes de transferencia.